Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presenta El futuro de todo. El futuro de todo, con Efraín Flores. Bienvenidos a El futuro de todo. Un servidor, Efraín Flores, les da la más cordial de las bienvenidas a un programa más de El futuro de todo. En esta ocasión tenemos a dos temas muy interesantes que platicar con ustedes. La movilidad en el futuro de nuestro país, que por supuesto el futuro ya nos alcanzó. Ese es un tema, la movilidad y cómo se está desarrollando la movilidad combinada con la ecología, con las energías limpias, con el combate al cambio climático, con los ecosistemas que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Ese es un tema. Y el otro que también les vamos a poner después, más adelante, en este futuro de todo, es cómo se encuentran los pequeños comerciantes de nuestro país. Esos estanquillos, la farmacia de la esquina, el comerciante pequeño, la salchichonería de siempre, la papelería de siempre, etcétera, etcétera, esa peluquería. Todos esos negocios que son muchísimos y generan el grueso de la economía nacional. Más allá de lo que es la economía exportadora y principalmente concentrada en Norteamérica, ¿no? En el resto de Norteamérica. Pero nuestra economía interna es eso que estamos viendo. Y de ello vamos a platicar más adelante, que es un tema muy interesante. Comencemos con nuestra primera entrevista. Estamos con el doctor Francisco Suárez Hernández. Él es director de Asuntos Públicos del gran grupo, de nuestro queridísimo grupo mexicano FEMSA, allá regiomontano, por supuesto, y que tiene tantas divisiones y que de él consumimos y vivimos muchos mexicanos que pues siempre estamos, ¿no?, comprando en alguna tienda o algún producto FEMSA. Eso es indiscutible, mi querido Francisco, bienvenido. Efraín, gracias, te agradezco mucho como siempre el tiempo, el interés de la entrevista y un saludo a tu público. Gracias, Pancho. Bueno, vas a hablar sobre movilidad para el futuro. Sí, correcto, pero pero te voy a preguntar una cosa, ¿qué significa el futuro? Bueno, es más, de hecho, cuando hablamos a tu pregunta del futuro y también un presente, ¿no? O sea, estamos ahorita con un cambio ya en este momento de un paradigma muy importante de algunos cuestionamientos de las nuevas generaciones de si requiero un auto privado para mí o voy con car sharing o uso otro tipo de movilidad basado en eléctrico. Entonces, yo te diría que a tu respuesta, a tu pregunta, una respuesta larga es actual y futuro en proceso, ¿sí? Así es. Ahora, entonces, ¿qué fenómeno ves? ¿Hay algún cambio, digamos, hay una combinación entre las nuevas generaciones que están ya entrando a los diferentes actividades productivas del país y que son las que mueven a las sociedades, a las comunidades, digamos, cuando ves tú en una ciudad como la Ciudad de México o Guadalajara o Monterrey o Tijuana, la movilidad ya empieza a ser utilizada por seres, o sea, mexicanos, pero también extranjeros, por la gentrificación, ¿verdad? Sí, yo lo que te digo, y pertenecen a nuevas generaciones, ya no son baby boomers, ya son millennials, ya son centennials, ya son Z, entonces ya empiezan a tener nuevas costumbres de movilidad distintas a las nuestras. Correcto, sí, lo que te diría es que evidentemente son generaciones mucho más conscientes del impacto que tiene la movilidad. Un alto porcentaje de las emisiones de efecto de gases invernadero en el planeta pues vienen de la movilidad humana y de servicios que requerimos. Tenemos que movernos de un lugar a otro o mover servicios, productos, pero aquí lo importante es cómo hacerlo con la menor huella posible, ¿no? Entonces salen algunas preguntas de,
¿tiene el futuro del auto privado realmente un futuro como es? Y la respuesta no es sencilla, ¿no? O sea, lo que está ocurriendo de una manera muy profunda es que ya a diferencia de tu caso y el mío, que yo me acuerdo, pues le trabajé años para juntar y ahorrar el dinero para el primer auto, era mi sueño el auto, y ahorita los chavos están pensando, oye, ¿será necesario? O sea, el problema de estacionarme, el problema de realmente tener la carga de un auto y su gasto y para estacionarme, como mencionaba. Mencionas un buen ejemplo, Fren. O sea, en el caso del centro histórico, pues ya tienes muchos espacios que se han recuperado para el peatón, sí, que es un gran ejemplo de la Ciudad de México. Algo que mencionas que también está creciendo aquí en las ciudades es el cablebús también, que en su momento no era tan común tenerlo, ya se está dando, y evidentemente, como mencionas, ¿no? El tranvía, pero ya estamos viendo tranvías eléctricos en Medellín y otras ciudades como Doha, con metros eléctricos ya con sistemas automatizados y sin conductor, ¿no? Entonces, estamos avanzándole en algunas ciudades del mundo, algunos pasos más allá de las prácticas que fueron muy muy comunes y útiles en emisiones y prácticos, como mencionas, hace décadas, ¿no? Pero aquí en México el problema que vemos es que las autoridades o están distrayendo presupuestos para otras cosas o simplemente no tienen la visión para ver que, por ejemplo, la Ciudad de México ya no es transitable con el vehículo particular, pero para ello tienes que ofrecerle al público, a los ciudadanos, pues transporte público que sea cómodo, seguro, y además, o sea, la seguridad es importantísima, mi querido Francisco, y la otra, que sea digamos, previsible en los tiempos, o sea, que yo sepa que el camión va a pasar a cierta hora, y que sepa que está limpio, que está digno, que no voy a ir amontonado ahí como si fuera una lata de sardinas. Y lo mismo los taxis, ¿no? Los taxis de la calle no me dan ya confianza. Uso Uber, y ya Uber cada vez más está utilizando automóviles eléctricos. Sí, mira, yo lo que te diría, y tocas temas muy importantes, ¿no? La verdad que el ejemplo que das, y a mí me impresionó el tema del transporte público y lo puntual que son en Vancouver y otras ciudades. Pero aquí lo que queremos saber es aquí en el país, ¿no? En nuestros Estados Unidos mexicanos. Sí, a ver, si hablamos de algunas prácticas, Efren, que yo creo que vale la pena mencionar aquí de México, es que ya existen alcaldes con una firme convicción de empezar a iniciar o ampliar su flota de transporte público eléctrico, ¿no? Me da mucho gusto ver casos en Baja California que ya existen compromisos de autobuses o transporte público eléctrico. Una pregunta, ¿son empresas digamos chinas o de algún otro país? Mira, las compañías es más, yo por mi experiencia en los diferentes años que tengo en temas de movilidad, te podría decir que tenemos ya una gama en México interesante desde diferentes países. Es más, aquí en México ya se producen camiones eléctricos. Tenemos también tecnología de Estados Unidos, sí tenemos de Asia también, y tenemos de Europa. Entonces, te diría que tenemos ya actualmente en México 5 o 6 países con tecnologías diferentes que están avanzando. Yo he manejado en autopistas de prueba camiones eléctricos de carga, y es impresionante la tecnología que tienen, tanto obviamente con la carga a base de la energía renovable, pero tecnología segurísima en cuanto a prevención de accidentes, y hay mucho más tecnología que no se sabe en México y que se está implementando. Entonces, también siendo positivo, como me gusta hacer y platicar las buenas historias, y también hay que reconocer también lo que dices, bueno, tenemos que tener un entorno seguro para podernos mover, pero también en México existen buenas prácticas, y me gusta platicar mucho de ejemplos de otros lados, porque
sirven como un benchmark a veces para traerlo, pero no, aquí en México tenemos ya también avances importantes, ¿no? ¿Estás viendo, por ejemplo, en otras partes del país que no sean las grandes ciudades? Por ejemplo, tú que tanto vives en Mazatlán o en Ensenada, toda la parte de la Baja California, o sea, Baja California Norte, ¿no? En pocas palabras. Sí, ¿Estás viendo cambios en las formas de transporte de la sociedad, de la comunidad? Sí, mira, me pregunto, si empezamos por mi querida Ensenada, mi tierra, me da gusto ver, desde acciones pequeñas que he visto de la alcaldesa, de ayudar a implementar calandrias, o sea, en vez de tener las calandrias de repente pues con caballos o con animales que estén moviéndolos, ya son eléctricas, entonces realmente traen una ventaja pues también en el tema de pues, suciedad y lo que pueden dejar o el daño al mismo pavimento que por tener ese tipo de medio que lo esté por la base que es en sí el caballo, y dos, pues también, pues como mencionaba, se ha ruido y es algo muy innovador. Desde algo tan sencillo como eso, haya compromisos de buscar implementar transporte público eléctrico, ¿no? Entonces, sí veo avances importantes. He estado con alcaldes de otras ciudades que lo traen como una prioridad en Sonora. En el caso de Hermosillo, estuve hace algunos meses en Torreón y también son de las metas que tiene el alcalde de Torreón. Entonces, fíjate que hay un fenómeno muy interesante, Fren, que me encanta, porque se vuelven embajadores sostenibles los alcaldes y alcaldesas de las ciudades, y ellos ya traen una firme convicción, no solo de movilidad, ¿no? Uso de energía solar, residuos, reciclaje, aunque hoy estamos hablando de movilidad, sí existe algo muy interesante de esta generación, que también lo ves en sus proyectos y compromisos de campaña, y se están haciendo, ¿eh? Oye, y estás viendo también, por ejemplo, de reordenamientos urbanos que vengan acordes a lo que estamos platicando en este momento. Es decir, por ejemplo, que haya más, que sea más racional la relación, por ejemplo, habitacional con zonas industriales, con carreteras, con ejes viales, con carreteras rápidas urbanas, etcétera, etcétera. Mira, yo lo que te diré, Fren, es que con esos alcaldes, inclusive me atrevo a mencionar a la alcaldesa de Cancún, que nos recibió de anfitrión hace unos meses también, sí traen una firme convicción de mejor planeación de ciudad. Sí están invirtiendo de manera importante en vialidades o segundos pisos, con tecnologías muy interesantes, que se llama, por ejemplo, el bottom down, o sea, en zonas que son complicadas, que tienen manglares o es jungla, están buscando cómo desarrollar este tipo de estructuras de segundo piso, pero con toda la maquinaria, todo lo que están generando de concreto está arriba, y el impacto abajo es cero, significa o es nulo, salvo entre las columnas, ¿no? Entonces, en vez de estar trabajando a nivel de piso, en la jungla, que tiene su impacto, trabajan arriba, y es impresionante estar viendo cómo la maquinaria está arriba. Se trajeron ese tipo de tecnología de Europa, y pues realmente el impacto que tiene es mucho menor, ¿no? Entonces, ese tipo de acciones, la verdad, Fred, me da mucho gusto ver que sí traen una convicción de el crecimiento. Es imposible detenerlo, pero que tenga la menor huella posible, ¿no? No, exactamente, es decir, no es el frenar completamente, eso no se ha logrado en ninguna parte del mundo, el crecimiento, la mancha urbana, la mancha de seres humanos que habitan una determinada zona, ¿no? Es ordenarla en forma racional, sostenible y ecológica. Correcto, sí, en este caso, sí, me corrijo, parecía segundo piso, pero era un puente larguísimo que también aparte les va a ayudar a liberar un punto de tráfico importante, ¿no? Pero sí es un puente larguísimo, y como bien mencionas, es planear de una manera mucho más ordenada, y también
Y pues muchas veces el crecimiento de las ciudades, que se planee con una vocación, oye, esto va a ser turístico, esto va a ser industrial, y tener una mejor planeación de ciudades, también lo veo que está en el DNA de los nuevos alcaldes, ¿no? Y alcaldesas. La movilidad que mencionas tú como tema central en esta ocasión, en este programa, en tu comentario, ¿cómo la estás viendo en general, en términos generales? Al paciente México, ¿cómo lo ves? Mira, yo te diría al paciente México y al paciente mundo, pero realmente lo voy a acelerar más en México. Algo que nos está ayudando muchísimo, Efraín, es la tecnología, sí, IA, en muchos sentidos ya nos está ayudando para tener apps disponibles de movilidad. O sea, lo decimos de manera muy sencilla, porque ya se convirtió en algo muy usual, pero el Waze o el Google o lo que uses, pues te está ayudando también a buscar la mejor ruta. Obviamente va a ser el menor tiempo, pero el menor tiempo son menos emisiones, ¿sí? Entonces, con eso optimizas rutas. Vehículos autónomos ya es una realidad. Estuve con el director de planeación de Phoenix y están ya con autos autónomos en el aeropuerto, a tu destino, casa, donde sea. El día de mañana que eso avance, Efraín, pues si no tienes conductores, pues ya la distancia, si los autos están conectados, o sea, de manera virtual, pues ya no requieres una distancia entre auto de 2-3 metros, sí, puede ser 50 centímetros si están interlazados y sabe cuándo va a frenar el uno y el otro. Entonces es impresionante ver la tecnología cómo está avanzando, y por eso tenemos ya diferentes plataformas, inclusive algunos tipos de como le llaman sharing o car sharing, que son redes de automóviles eléctricos que circulan en ciudades, y puedes tú, así como de repente usas la bicicleta aquí en el centro de la ciudad que está disponible, pues hay autos ya también disponibles que los puedes tomar, así como las patinetas eléctricas que están en diferentes ciudades, como con Lime, con Bird. Pues esto ya es una realidad. Entonces, en México, en ciudades grandes ya se ve, pero yo sí veo una tendencia que esto va a ir permeando ciudades medianas y pequeñas, Así es. Fíjate que varios amigos míos ya están planeando su retiro en los próximos, digamos, de 2 a 5 años, y para retirarse se van a ir a ciudades como Querétaro. O sea, ya no se van a quedar aquí, sino están invirtiendo para construir su casita o su casa, lo que tengan, caserón, lo que sea, no sé, en Querétaro, porque es una ciudad tan amigable en todos sentidos con el ser humano, que para allá se van. Sí, correcto. Es más, en ese caso, a mí me encanta Querétaro, por cierto, y ciudades medianas y pequeñas, y perdón que use de repente ejemplos que no son México, pero lo menciono porque si de repente está escuchando algún alcalde, alcaldesa o alguien que planea crecimiento, tenemos planes, le llaman por el plan 15 minutos en París, donde han diseñado que todo lo esencial está caminando o en bicicleta en 15 minutos. Yo siento que en Querétaro, en algunas zonas lo logran, no puedes hablar de todo, pero en muchas zonas, dices, oye, yo puedo llegar, busco una residencia, casa, departamento, que sé que voy a tener la calidad de vida, de que voy a poder moverme al supermercado o los servicios básicos a 15 minutos, y eso vale oro. O sea, que puedas tú tener todo cerca, caminarlo y de manera segura, es increíble. Unos parientes míos se fueron aquí en la Ciudad de México a vivir a la punta de la Cachimba, allá por el cerro número 89.5. Pues está muy bonito porque está todo arbolado y está todo aislado, pero no tienen, o sea, hasta apenas hace un mes les empezaron a llegar tiendas donde puedan ellos pedir por Uber, por ejemplo, por Uber Eats, alimentos para que les lleven el fin de semana. Imagínate nada más. Sí, no, y esos son ejemplos de tecnología. Sí. Apenas van a ir creciendo, o sea, ahorita es negativa la relación de ellos con la convivencia con la tecnología en la zona habitacional que donde radican, pero va a crecer eso en los próximos años y va a crecer de una manera mucho más ordenada de la que conocemos en la zona metropolitana, ¿no? Correcto, y de nuevo, en este caso,
afortunadamente están llegando emprendedores buscando diferentes maneras de generar valor económico, social y ambiental. Entonces tenemos ejemplos como este que acabas de mencionar de Uber Eats y otras plataformas para entrega de alimentos y productos, pero también si nos vamos a otro tipo de ejemplos ya de tanto movilidad como energía, pues tenemos ya en Estados Unidos, se llama solar roadways, algunas carreteras o tramos de carreteras que son, la parte de abajo son paneles solares, entonces el auto pasa por arriba y son paneles que están generando la energía que requieren para la ciudad. Tenemos también Hyperloop, o sea, como que han generado Virgin y Hardet, que es transporte ultra rápido y sin emisiones. Entonces, yo estoy muy positivo, de nuevo, estoy dando ejemplos de Europa, Estados Unidos, pero ciudades como Medellín, ciudades como Bogotá, están implementando cada vez más. Están avanzando más rápido que nosotros, ¿eh? En algunas ciudades sí, o sea, Bogotá tiene más de 80 kilómetros añadidos, nada más en la pandemia, ciclovías emergentes. Entonces, te diría que vamos bastante bien en México, América Latina también, y sí se puede, nada más es tener la convicción de hacerlo, ¿no? Así es. Es convicción y que haya, bueno, por otra parte presupuesto, ¿no? Porque ahorita la verdad de las cosas es que los gobiernos estatales y el federal están muy limitados de presupuesto, pues porque les dejaron a la actual administración pues el tesoro, la cartera vacía, ¿no? Muchas gracias a Pancho, al doctor Francisco Suárez Hernández, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. 20 segundos y regresamos con ustedes aquí a El Futuro de Todo. ¿Te preocupa tu seguridad o la de tu empresa? ¿Necesitas oficiales de seguridad, protección ejecutiva, monitoreo personal o vehicular? No te preocupes. Con Grupo IPS, empresa mexicana en seguridad privada, tu seguridad desde una nueva perspectiva tiene lo que necesitas. Además, son especialistas en alarmas y seguridad electrónica. GrupoIPSMexico.com. El futuro de todo. El futuro de todo. Con Efrén Flores. Amigos, continuamos con ustedes aquí en El Futuro de Todo. Soy Efrén Flores, dándoles el más cordial de los saludos. Estamos con Cuauhtémoc Rivera, él es el presidente de la AMPEC, la Alianza de Pequeños Comercios. Realmente esa es la síntesis de lo que significa AMPEC, la Alianza de Pequeños Comercios y Empresarios del país, de todo el país, porque ustedes abarcan todo el país, ¿verdad, profesor? Bienvenido. Así es, somos una organización de alcance nacional. Ahora, hay dos temas que me interesan mucho porque usted los ha mencionado. El primero, pues por supuesto, es cómo van los precios tanto al consumidor como al intermediario, como es el caso de las pequeñas tiendas, los estanquillos de la esquina, la farmacia también de la esquina, todas estas tiendas que son gran pero muy fuerte, muy poderosa, digamos, actividad de la economía mexicana, la parte de los pequeños y medianos empresarios mexicanos, que además tienen que pagar, siguen teniendo que vivir con el derecho de piso, con las amenazas de los asaltos, etcétera, 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 lo cual son mayores impuestos. Y ahora el encarecimiento de muchos productos que venden en sus tiendas o que ofrecen en sus tiendas, incluyendo medicinas, porque con los aranceles de Estados Unidos está encareciéndose todo, hasta los envases en los que vienen los alimentos, ¿no? Así es. Hay una situación en donde, según el último reporte, como usted y yo lo sabemos, y fue público, lo sabe la audiencia, el último reporte de INEGI respecto al estado que guarda la inflación en la economía nacional es de 4.42 y va al alza, y en materia de la inflación en los productos agrícolas tenemos una inflación acumulada de 6.13 en lo que va de este año. Bueno, este año ha sido muy complicado. Este semestre ha sido un semestre muy sombrío. El mes de febrero fue muy duro para todos, grandes, chicos y medianos. Y lo que está pasando es lo que ustedes decían, que hay una escalada de precios prácticamente en todos los segmentos del mercado
mercado, con más o menos había un incremento de 1 a 3 o 5 pesos dependiendo del producto y la presentación, y esto lo ha ido resistiendo poco a poco y de manera muy consistente, pues obviamente el poder de compra de las familias mexicanas. Por ejemplo, la proteína, para acabarla, rematar, está siendo afectada por un lado la gripa aviar, el pollo y el huevo, y por el otro lado el gusano barrengador, que es la carne de res. Entonces, por el lado agrícola, la sequía y el estrés del campo se está produciendo menos y de menos calidad los productos agrícolas y se venden más caros cada vez. El tema de los cárnicos con estas plagas, con estas epidemias, estas enfermedades. El tema de los aranceles, que bien señalaba, que la pura amenaza arancelaria ya genera una situación alcista. Que agreguemos ahora el 50% al aluminio y al acero, pues que todavía complican más las cosas, mucho más. Ha estresado, ha sacado de balance, jugando a la industria automotriz mexicana, que como sabemos, en este último tramo exportó 6% menos, y las autopartes se han ido al cielo, cada vez más caras por estos aranceles del gobierno norteamericano. Y en fin, estamos frente a una circunstancia de mercado muy adversa y que todo pinta, ahorita desde el punto de vista legal o técnico se le ha llamado desaceleración económica, porque no se consumó el tercer periodo de ir a la baja de la economía y por tanto no se pudo dar o decretar la recesión técnica. Sin embargo, todo pinta, lamentablemente cerremos el año en recesión. En recesión porque todo va hacia esa dirección. Últimas fechas, el tema el impuesto a las remesas del 3.5, las redadas que están afectando a todos nuestros compatriotas trabajadores en los Estados Unidos, que ha hecho que en estos últimos meses las remesas hayan caído un 12%. Estados como Chiapas y como Chiapas y Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, inclusive Jalisco. Exacto, dependen mucho los hogares de esas remesas para llevar su gasto y su manutención, y con esta caída de remesas por la amenaza del impuesto, las redadas y todo este acoso inaudito que está dando el gobierno mexicano a nuestros connacionales en Estados Unidos, que tanto trabajo le han aportado y valor a la economía norteamericana, todo sumado, don Edred, nos deja en esta situación en la que estamos con el Jesús en la boca, y que las grandes empresas incluso están muy tensas, están preocupadas y ocupadas de ver cómo salir adelante de este momento tan incierto y tan difícil. El gobierno mexicano, el gobierno federal, padece de una dislexia, así me gusta llamarle a mí, donde cae más en interpretar la parte ideológica y política que la parte técnica y económica, como bien lo dice usted. Es un gobierno disléxico, en particular Palacio Nacional. En ese sentido me refiero, ¿no? Sacan entonces la reforma judicial, que también ha conmocionado a nivel mundial, y aquí en nuestro país no se diga, ¿no? Y con esa reforma judicial, no voy a interpretarla como abogado porque no lo soy, pero sí la voy a interpretar como ciudadano mexicano. Es la puntilla para matar al Estado de Derecho. Ya no tenemos, es una incógnita qué significa ahora en México el Estado de Derecho, porque ya no podemos ampararnos ni en la Constitución ni en ninguna ley, porque no sabemos qué va a pasar el día que nos tengamos que enfrentar a un juez de cualquier nivel de nuestro país, o alguna autoridad judicial, ¿verdad? Pues mire, lo que señala es, como él lo dice, pudimos sacar un boletín al respecto de un padrón de 90 millones de electores, nada más votan 13 millones
una ejecución, una organización de los comicios, tal vez la más desasiada y más poco exitosa que haya realizado el INE o el IFE, o la propia Secretaría de Gobernación, desde la era del PRI hasta esta era. Es decir, estos comicios del INE tuvieron todo tipo de fallas logísticas y operativas. Uno, las mamparas no eran mamparas. Dos, se votó con pluma y no con crayola, como tradicionalmente lo hemos hecho. Tres, se depositaron las boletas en una sola urna, cuando todo el mundo sabemos que se deposita la boleta de acuerdo al color en cada urna. Hay una urna por color, o sea, por lo que tú estés votando. Sí, pero aquí la conclusión es que la boleta tenía todo tipo de colores, ¿no? Y bueno, y que las pusimos todas juntas. Entonces, si contamos 6 boletas por 13 millones de personas que votaron, estamos hablando de 78 millones de boletas, que todas fueron revueltas en una sola caja. ¿Y cuánto se tardaría el INE o cualquier organismo en separarlas, en clasificarlas? Total, el electorado, que ya tenemos cultura de votar de muchos años, después de que desde el 88 para acá aparecen los organismos autónomos de primero el INE, y primero el IFE y ahora el INE, pues ya teníamos una cultura de cómo se hacen las cosas en las elecciones. Eso no ocurrió ahora. La gente se vino con el sabor de boca, la que votó, la que votamos, de que eran unas organizaciones muy mal organizadas y más por hacer el ejercicio que por dar legitimidad y legalidad al mismo. Esa es una. Dos, no hubo campañas. ¿Cómo puede haber una elección cuando no hay campañas? La gente no vio a los candidatos, no supo quiénes eran los candidatos, no conocía nada de la elección, porque no hubo ningún tipo de cercanía real o efectiva, o que pudiera decirse que bajó a la opinión pública y que la gente pudo darse cuenta que, por ejemplo, lo principal está de juego de la Suprema Corte de Justicia, y que en todo caso pues habría que votar entre los mismos o los otros. No hubo claridad de nada. Y tercero, fue una votación de Estado, porque no es malo, dicen los padres, no hagas cosas buenas que parezcan malas. No es malo. Ya quedó claro que un gobierno puede participar de una campaña electoral, no está impedido hacerlo. Un gobierno puede tener sus candidatos y decir: yo voto por don Efrén Flores, llamo a votar por él, por su perfil, por su trayectoria, por sus credenciales académicas, y nosotros queremos ser el mejor candidato para tal o cual puesto. Lo que no es viable, lo que no es correcto, es que se use al aparato de Estado para que la gente vote y vote por los tuyos. Eso es lo que no está bien. Los acordeones, los famosos acordeones, ¿no? Los famosos acordeones, lo que les digo, es decir, el espíritu de los famosos acordeones. Entonces, no había necesidad de hacer nada de eso, sino de hacer mejor la organización de las elecciones, tal vez darle más presupuesto al INE para que las hiciera bien, como debe ser, bien y bien hechas, que hubiera más difusión de los candidatos, hubiera campañas, que la gente hubiera recibido todo tipo de información a través de la televisión, del internet, de las redes sociales, del cine, de todos lados, para que la gente supiera cómo estaba el asunto. Y hubieran ido a votar tal vez los mismos o a la forma. ¿Usted siente que los pequeños comerciantes coinciden con lo que usted está mencionando? Muchos compañeros del gremio no fueron a votar, don Efraín. Esa es la verdad. Nosotros ahí en el sector o en el canal hay 1.200.000 puntos de venta. En él trabajan 2.400.000 gentes, y de eso viven 5 millones de personas. En el puro canal habría 3 votos útiles, entre 3 y 4 votos útiles por familia de pequeño comercial. ¿Qué pasó? Pues que la gente no salió a votar. No es que con eso le estemos echando tierra al actual gobierno ni nada, no se trata de eso. Estamos describiendo simplemente lo que pasó. ¿Qué nos deja como enseñanza? Uno, es bueno que elijamos o no al Poder Judicial de manera democrática, es muy bueno. ¿Quién podría estar en contra
de un principio democrático con respecto a cualquier poder, el ejecutivo, el legislativo o el judicial. No, el problema es que hay que saber organizar dichas elecciones, dichos comicios, hacerlo con arte, con talento, para que funcionen y tengan éxito, no que sean con la idea de que la y se va. Entonces, lo que nosotros cuestionamos es que estuvieron mal ejecutadas las elecciones. ¿Sabe qué? En resumidas cuentas, ¿sabe lo que a mí me pareció esta elección? Bueno, además de muy desaseada, la elección judicial en todos sentidos, ilegal, metiendo también a jueces que pues son de dudoso origen y procedencia, es decir, en la parte de los negocios y de la relación con el crimen organizado. Aparte de eso, y de que todos los jueces, la inmensa mayoría de los jueces, pero la abrumadora mayoría de los ministros y jueces son de extracción morenista. No hubo competencia de otros partidos políticos que pusieran a sus candidatos. No la hubo. Además de todo eso, lo que más me llamó la atención, ¿sabe qué es, profesor? El que me di cuenta que la sociedad mexicana, la ciudadanía mexicana, ha adquirido un grado de madurez democrática que yo no había entendido, Yo no entendí en las elecciones del 24, ahora lo entiendo. Cuando algo no le parece porque está mal a la ciudadanía y porque va en contra de la libertad, ellos no entienden la democracia y el origen aristotélico, eso no lo entienden ellos, pero sí entienden que van en contra de las libertades y de la seguridad jurídica. Simplemente lo reprobaron, y lo reprobaron con la ausencia de votos o el tache agresivo de la boleta, cualquiera de las dos, porque hay que recordar que hubo cerca de 2 millones de votos de boletas que no fueron votadas, fueron tachadas o venían con insultos o otra vez, ¿no? Fueron nulificadas por el pueblo. Esto significa que la gente entiende que está mal esta elección, y esto va a repercutir inmensamente para Morena. Por más que salga a los pueblos y a las calles, va a repercutir inmensamente para las elecciones intermedias del 27. Opino lo mismo. Y bueno, y además, también dejando en positivo, si gusta, de que pues Roma no jugó el día. Obviamente ya aquí se nos mostró lo que no debemos de hacer, hacerlo de esa forma, y tendríamos que empezar a construir una corriente de opinión pública y ciudadana y académica y de todo tipo de medios, donde fijamos que si de continuar este sendero de democratizar la elección del Poder Judicial, bueno, pues que hagamos bien las elecciones, ni que no supiéramos hacerlas. Yo me di, por ejemplo, usted se dio cuenta de los funcionarios de casilla que hubo, el 45% de los casillas que pudieron instalar, estuvieron ahí, y no se instalaron los demás porque no tenían presupuesto de INE, tan simple como eso. No les dieron presupuesto, les recortaron brutalmente el presupuesto, profesor. Claro, y tiene que entender, y el pueblo lo entiende, y nunca perdió el juego en esa dirección, que si quieres ser democrático, la democracia cuesta, y se tiene que gastar lo que se tiene que gastar, y punto. Y se les tiene que insacular a los funcionarios de casillas, capacitar, seleccionar, todo ese asunto, y se tiene que tener capacidad logística para montar las casillas y las urnas y los espacios donde se vota, que sean esta elección era más importante que el tren interurbano de la Ciudad de México. Ahí podrían haber sacado presupuesto para de entregárselo al INE, de tal forma que sacara impecable, como siempre, con democracia, la elección judicial. La verdad de las cosas es que no lo quisieron. Yo opino igual, y creo que tenemos tarea,
trabajo por delante para que las cosas ocurran de la manera correcta. Sí, pero por lo pronto, mi querido profesor, nos va a costar sangre y sudor el poder recuperar toda la destrucción que ha provocado este gobierno y además el daño provocado por el crimen y el narco. Sangre, sudor y lágrimas. Fíjense que creo yo que la otra cancha de la conversación que estamos pidiendo tan sabrosa, el otro tema que debemos de dejar claro es que hace poco se afanaron los personeros del sistema a decir que apoyaban sin condición, o sea, totalmente, el trayecto pacífico del gobierno federal. Un trayecto pacífico que en la villita de Los Ángeles, en el barrio mexicano tan emblemático de Los Ángeles, donde ahora vive un toque de queda, o en Chicago, o en San Antonio, Texas, lo que está pasando ahí con la Marina y con la Guardia Nacional Americana con respecto a los migrantes, que incluso documentados, nada más por parecer migrantes, no respetan, no dejan títere con cabeza y se llevan a todo el mundo en la redada. ¿Cómo le diré? Yo creo que eso no permite un trayecto pacífico. No, desgraciadamente ya violentamos la relación con el gobierno estadounidense. Ya no hay, y no hay con que yo no sabía o yo mejor me meto a mi casa, no hay esa opción. Estamos en medio de este conflicto con mucha gente por medio y aún una disputa económica, que hay que dejar claro que lo que están disputando en este asunto el gobierno americano a México son dólares, es dinero, es una lucha económica, no es una lucha ideológica, no es una lucha política. No, ahí es donde le digo que hay una dislexia del gobierno federal mexicano, porque no entiende que no hay aquí ideología ni política, es un diálogo económico financiero entre México y entre el gobierno mexicano federal y la Casa Blanca. Esa es la claro. Cuestión, pero ahí hay una dislexia de parte del gobierno federal. Claro, y fíjese, leyendo por ahí me metí un poquito, nomás le voy a hacer un comentario, si me permite. Sí, para terminar, se nos acaba el tiempo, mi querido profesor. Ok, bueno, nosotros la dejamos. No, pues está muy bien. No, pero lo que me quería comentar, adelante, diga usted lo que estudió el origen del actual ejecutivo de la Casa Blanca, y viene de la era oscura del macartismo. Discípulo de Cohen, es decir, su formación política es lo que se ha dicho que voltea la mesa y arrebata, eso describe tu interlocutor. Entonces tú, Cuauhtémoc, que son gente civilizada, que sabe dialogar, que busca llegar a acuerdos por la vía de la razón, del juicio, ¿no? Sin insultar, sin invadir el espacio del interlocutor que tienes. Cuando acá del otro lado estamos con alguien que hace exactamente lo contrario. Entonces, y yo creo que ahí también está fallando ¿no? Para poder entender cómo te encaras con alguien que opera de esa forma. Eso es lo que se tiene que repensar, creo yo, por parte del Palacio Nacional. Y más allá, el hecho de que, pues bueno, es una dama la que tenemos en la presidencia, es una presidenta, es una mujer. Por eso, este hombre le mandó a la secretaria de Seguridad, para que no fueran a decir que era un hombre que atacaba a una mujer. No, ella estaba hablando, la secretaria Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos estaba hablando ahí junto al presidente en la oficina oval. Claro. Pero la que se le fue encima a la presidenta de los Estados Unidos mexicanos fue precisamente la secretaria mujer, como usted dice. Fue muy astuto en eso el presidente Trump. Pero fíjese que me dejó usted pensando ya como remate en el macartismo, es decir, él nace en los 40s, el presidente Trump, y por supuesto ya cuando tiene 8 años, 9, 10 años, crece rodeado de opiniones en su casa, que seguramente habrá sido de
de diferente ángulo en el macartismo, pero ciertamente el macartismo lo que hacía era la persecución de los comunistas, de cualquier perfil que hubiera socialista, comunista. Eso fue lo que fue la crisis de la persecución estúpida. El alter ego de Donald Trump. El alter ego de Donald Trump es macartista. Sí, pero fue Cohen, que era el operador político de él, porque en lo que yo me toca revisar y estudiar, la familia Trump traía un problema con unos terrenos muy valiosos en Nueva York, que estaban muy valiosos y tenían dos problemas: estaban ocupados, o sea, había gente viviendo ahí, y la ley de desarrollo urbano no permitía que ahí hubiera desarrollo vertical, que era el espíritu, hacer negocios, o sea, explotar al máximo esas hectáreas y sacar el máximo de ventaja. El que pudo arreglarle el asunto a la familia Trump fue Cohen, y ahí nace la relación de manera directa y comprobable. El que pudo, o sea, a Trump, al papá de Donald Trump, ¿no? De Donald J. Trump. Sí, exactamente, pero el que lo operó fue el hijo, o sea, que tenemos. Entonces, a lo que voy es que de ahí nace ese vínculo y su formación política, que es de la escuela macartista. Qué interesante, ¿no? Esto que nos dice, y tiene toda la razón el profesor Cuauhtémoc Rivera. Yo no había caído en cuenta que precisamente por la época en la que nace el presidente Trump, pues claro que fue afectado, influido por ese macartismo tremendo que padeció Estados Unidos durante un par de años en los 50s y que dañó mucho, por supuesto, a la ideología de los Estados Unidos, al temor, al terror de los Estados Unidos, y aumentó más, enrareció más todavía la Guerra Fría que existía aquel momento entre los dos bloques, ¿no? El bloque en aquel entonces soviético y el bloque, por supuesto, europeo o liberado, norteamericano y libre, ¿no? Que así se le llamaba en aquella época. Muchas gracias al profesor Cuauhtémoc Rivera, presidente de la AMPEC, por haber platicado con nosotros aquí en El Futuro de Todo. Eso es todo por hoy, aquí en El Futuro de Todo, en México y de cara al mundo. Un servidor, Efrén Flores, se despide de ustedes esperando contar con su presencia en el próximo de nuestros programas de El Futuro de Todo. Hasta entonces. Grupo IPS, tu seguridad desde una nueva perspectiva, presentó El Futuro de Todo. El Futuro de Todo. Con Efrén Flores.